Nunca pensé que un simple goteo pudiera alterar tanto un día. Estaba sola en casa, envuelta en la rutina que me acompaña desde que enviudé. Café temprano, radio encendida, mirar por la ventana como el mundo seguía su camino sin mí. Y, sin embargo, aquel goteo insistente del fregadero me sacó de mi letargo. Tomé el teléfono y marqué el número del fontanero que me había recomendado mi vecina. Nunca había hablado con él, y al escuchar su voz grave y amable sentí, por un instante, un ligero cosquilleo en el estómago. Ridículo, me dije, pero no pude evitar sonreír mientras le pedía que viniera aquella misma tarde. Cuando sonó el timbre, mi corazón dio un pequeño vuelco. Abrí la puerta y allí estaba él, alto, moreno, con la mirada serena y una sonrisa que no esperaba encontrar en un hombre desconocido. Sostenía su caja de herramientas y su presencia llenaba el umbral con una naturalidad que me hizo sentir, de pronto, menos sola. «Buenos días, señora». «Vengo por la avería», dijo con voz firme. «Sí, pase, por favor», respondí, intentando sonar tranquila. Mientras se agachaba junto al fregadero, me apoyé en la encimera y lo observé. Había algo en la manera en que trabajaba, concentrado, seguro, meticuloso, que me hacía mirarlo más de lo que quería admitir. De vez en cuando, levantaba la vista y nuestros ojos se cruzaban. Yo apartaba la mirada enseguida, notando un calor extraño en las mejillas. No era un calor físico, sino algo que me hacía recordar que todavía podía sentir, todavía podía sorprenderme. «Ya casi está», dijo sonriendo. Era una junta vieja, pero he conseguido ajustarla. «Ah, menos mal». «Gracias», murmuré, intentando sonar natural. Instintivamente, le ofrecí un café. Él dudó apenas un segundo, luego aceptó. Nos sentamos frente a frente con las tazas humeantes entre las manos. Afuera, las hojas caían lentamente y el mundo parecía detenido en aquel pequeño instante. «Debe de ser un trabajo duro», comenté, para romper el silencio. «A veces», dijo él, mirándome con una mezcla de respeto y algo más, algo que no sabía definir. «Pero hay días en los que uno encuentra lugares donde no le importa quedarse un poco más». Sonreí, intentando no mostrar lo que sentía. Cada palabra suya parecía despertar algo en mí que creía dormido desde hacía años. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta, y cuando llegó el momento de irse, lo acompañé hasta la puerta. «Gracias por venir tan rápido», dije, intentando sonar casual. «Gracias a usted, por el café», respondió él. Durante un instante, permanecimos frente a frente. No hubo palabras, ni gestos atrevidos. Solo una mirada larga, profunda, que decía más que cualquier frase. Una sensación cálida que me recorrió el pecho y me dejó sin aliento. Cuando la puerta se cerró, me apoyé contra ella, sonriendo sin darme cuenta. El goteo había desaparecido, pero mi corazón no. Había algo nuevo en el aire, algo que prometía sorpresas y quizá, algo más que simples visitas de fontanero. La tarde siguiente, no pude evitar mirar el reloj más veces de lo habitual. Me preguntaba si realmente volvería a venir, si recordaría mi casa, mi nombre, si sentiría la misma comodidad y calidez que había dejado impregnadas en su mirada el día anterior. Mientras preparaba un té, la casa parecía más silenciosa que nunca, y ese silencio se volvió un recordatorio constante de que estaba esperando algo, aunque no supiera exactamente qué. Cuando sonó el timbre, casi salté. Allí estaba él, con su caja de herramientas, la camisa ligeramente arrugada por el viaje, pero con esa misma sonrisa serena que me había dejado sin aliento el día anterior. La simple visión de su figura me hizo sentir un calor inesperado que me recorrió desde la espalda hasta el pecho, y tuve que respirar hondo para recuperar la compostura. «Buenas tardes, señora», dijo él, esa voz grave que parecía flotar en la cocina, familiar y a la vez sorprendentemente cercana. «Hola, pase, por favor», respondí, con una sonrisa que intentaba parecer casual, aunque sentía que mis mejillas se sonrojaban. Mientras avanzaba hacia el fregadero, yo lo seguía con la mirada, notando cada gesto, cómo apoyaba sus manos en la encimera para inclinarse sobre la reparación, cómo sus hombros se tensaban y relajaban con naturalidad, cómo su expresión concentrada me resultaba extrañamente atractiva. No podía evitar sentir un cosquilleo, una mezcla de curiosidad y anticipación que no había sentido en años. «Parece que la fuga se ha vuelto un poco más persistente»,
comentó, sin dejar de trabajar, y me hizo una pequeña señal con la cabeza para que me acercara. Me acerqué, a pesar de mí misma, y sentí cómo nuestra cercanía cambiaba la percepción del espacio. La cocina, antes fría y silenciosa, de repente se sentía cálida, casi acogedora, y cada sonido del agua y de sus herramientas parecía acompasado con los latidos de mi corazón. ¿Desea que le prepare un café mientras reviso esto?, preguntó, sin dejar de mirar el fregadero. Sí, me encantaría, dije, con un temblor leve en la voz que apenas noté yo misma. Mientras la cafetera hervía, me quedé observando la luz que entraba por la ventana y cómo iluminaba su figura mientras caminaba lentamente de un lado a otro de la cocina, con esa manera segura y tranquila de moverse que me hacía sentir que todo estaba bien, que el mundo podía esperar. Me sorprendí sonriendo ante la idea de que alguien pudiera producir tanta calma y, a la vez, una emoción tan intensa, simplemente estando allí. ¿Vives sola?, preguntó de repente, rompiendo el silencio con su voz suave, pero directa. Sí, desde hace mucho tiempo, respondí, apartando la mirada por un momento. Aunque mi familia está cerca, mis hijos y nietos tienen sus propias vidas. Debe ser difícil a veces, murmuró, con una sinceridad que me hizo volver a mirarlo. Yo también vivo solo. Mi mujer y yo nos separamos hace unos años. Hubo un momento de silencio que se sentía distinto a cualquier otro. No incómodo, sino cargado de una intimidad inesperada. Era como si nuestras historias, nuestras soledades, se hubieran encontrado en un punto común, invisible pero tangible. Sentí un calor recorrerme el cuerpo, no por la proximidad física, sino por la conexión que comenzaba a formarse entre nosotros. Mientras charlábamos, algo en su mirada me hacía sentir vulnerable y, a la vez, viva. Cada sonrisa suya era un recordatorio de que todavía podía experimentar emociones intensas, que todavía podía sentirme observada y apreciada. Él parecía consciente de eso, pero lo manejaba con respeto, con una naturalidad que me dejaba fascinada. Cuando terminó su trabajo, se inclinó sobre el fregadero para ajustar la última tuerca y me miró con esos ojos claros que parecían leerme sin palabras. Listo, dijo finalmente, levantándose. Todo debería estar bien ahora. Gracias, otra vez, respondí, con una sonrisa que no podía ocultar mi satisfacción. ¿Le gustaría quedarse un momento a tomar el té? Su sonrisa se amplió, y hubo un instante en que pareció que el tiempo se detenía. Claro, dijo, y por un breve segundo, nuestros ojos se encontraron y la luz del atardecer que entraba por la ventana nos envolvió, creando una sensación de complicidad silenciosa que me hizo sentir más viva que nunca. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, con las tazas humeantes entre nosotros, y hablamos de cosas simples, de libros, de la vecindad, de recuerdos de la infancia y de viajes que ambos habían hecho alguna vez. Pero en cada palabra, en cada gesto, en cada mirada, se sentía algo más, un interés profundo, un afecto naciente, un deseo contenido que ninguno de los dos nombraba, pero que crecía con cada segundo. Cuando finalmente se levantó para irse, sentí un pequeño vacío, como si el mundo hubiera perdido un poco de su luz. Pero entonces sonrió y dijo: «Ha sido un placer hablar con usted». Igualmente, respondí, sonriendo y notando que mi corazón aún latía más rápido de lo habitual. Mientras lo veía alejarse, comprendí que algo había cambiado dentro de mí. Esa tarde, el goteo del agua ya no importaba. Lo único que deseaba era que él regresara, que el silencio de mi casa se llenara otra vez con su presencia, con sus palabras y con la manera tranquila y segura en que hacía que todo pareciera más ligero, más brillante, más vivo. Desde aquella tarde, no pude dejar de pensar en él. Cada sonido, cada sombra en la cocina me recordaba su presencia, cada pequeño ruido del agua me hacía imaginar que él estaba allí, inclinándose sobre el fregadero, con esa concentración tranquila que parecía hipnotizarme. La casa, que antes se sentía vacía y silenciosa, de repente parecía esperar algo, como si el aire mismo supiera que algo nuevo había comenzado. Pasaron unos días antes de que él regresara, pero cada vez que escuchaba el timbre del teléfono, el corazón me daba un vuelco. Y cuando sonó, allí estaba él, con la misma sonrisa serena y los ojos claros que me hacían sentir descubierta sin que dijera una palabra. Me sorprendió lo natural que era verlo entrar, cómo sus pasos resonaban en el piso de madera y cómo su presencia llenaba cada rincón de la cocina. «Hola, señora», dijo, con esa voz que parecía acariciar el aire.
Hola, respondí, sintiendo un calor inesperado en las mejillas. Pase, por favor. Mientras trabajaba, yo no podía apartar la vista de sus manos, de la manera segura en que manejaba las herramientas, de cómo se inclinaba sobre la tubería, y de cómo, de vez en cuando, levantaba la mirada y nos encontrábamos los ojos. Cada cruce de miradas era un pequeño choque eléctrico que me hacía estremecerme sin razón aparente. No era deseo físico, era algo más sutil y profundo, una mezcla de curiosidad, admiración y la sensación de que estaba despertando a una parte de mí misma que había estado dormida durante años. Intenté concentrarme en lo que él decía, en los detalles técnicos de la reparación, pero cada palabra parecía tener un doble sentido, aunque él no lo pronunciara. Su manera de hablar, pausada y cálida, hacía que cada frase quedara suspendida en el aire, como si quisiera que yo la escuchara no solo con los oídos, sino con todo el cuerpo. Me sorprendí sonriendo ante cada comentario, riendo más de lo que había reído en meses, y sintiendo una ligereza en el pecho que hacía tiempo no experimentaba. Debe de ser agotador a veces, le dije, mientras lo veía inclinarse sobre el fregadero. Sí, pero hay días que valen la pena, respondió, con una sonrisa apenas perceptible. Días en los que uno encuentra compañía donde menos lo espera. Esa frase me hizo mirarlo con más atención. Me pregunté si hablaba de mí, o si simplemente era un comentario casual. Y aún así, sentí una calidez recorrerme la espalda y el pecho, como un recordatorio de que todavía podía sentir, todavía podía ser vista. Al terminar el arreglo, le ofrecí sentarse a tomar un café. Él aceptó, y mientras las tazas humeaban entre nosotros, nos encontramos hablando de todo y de nada, libros que habíamos leído, recuerdos de infancia, viajes que nos habían marcado. Cada conversación parecía estrechar un hilo invisible entre nosotros, un hilo hecho de comprensión, complicidad y la sensación de que nuestras soledades encontraban un eco mutuo. Sentí como cada gesto suyo, cada palabra pronunciada con suavidad, me hacía inclinarme un poco más hacia él, sin siquiera darme cuenta. La manera en que apoyaba una mano sobre la mesa, cómo me miraba mientras sonreía, cómo se movía por la cocina con naturalidad, todo eso me llenaba de una mezcla de nervios y anticipación que era imposible ignorar. En un momento, nuestras manos se rozaron al pasar la taza de café. Fue un contacto mínimo, casual, pero suficiente para que un escalofrío recorriera mi brazo y me hiciera sonreír, aunque intenté disimularlo. Él levantó la mirada, notando probablemente mi reacción, y por un instante, nuestros ojos se encontraron con una intensidad silenciosa que decía más que cualquier palabra. Ha sido un placer volver a verte, dijo, suavemente, cuando finalmente se levantó para irse. Para mí también, respondí, sintiendo un vacío inesperado cuando sus pasos se alejaron por el pasillo. Cuando cerró la puerta, me apoyé contra ella y respiré hondo. La casa estaba otra vez silenciosa, pero ahora el silencio no era incómodo. Era lleno, cargado de posibilidades, de recuerdos recientes, de una emoción que no podía definir del todo, pero que sabía que quería explorar. Sentí que algo había cambiado dentro de mí. Esa sensación de ligereza en el pecho, de cosquilleo que recorría mis brazos y hombros, me hizo sonreír ante la idea de que aún, a mi edad, podía sentirme viva, deseada y observada. Durante los días siguientes, cada sonido de la calle me hacía pensar que quizás regresaría. Cada vez que escuchaba un grifo abierto o el timbre de la puerta, mi corazón se aceleraba. Comencé a fijarme más en los detalles de mi casa, arreglando pequeños rincones, limpiando con esmero, casi como si quisiera que él viera que mi mundo estaba listo para recibirlo de nuevo. Y cuando finalmente regresó, algo cambió. No fue un gran gesto, ni palabras dramáticas, sino la simple naturalidad de su presencia, de su mirada, de esa sonrisa que parecía decir sin decirlo, estoy aquí y me alegra estar contigo. En su compañía, descubrí que la soledad ya no pesaba tanto. Su presencia traía calma, emoción y un ligero nerviosismo que me hacía sentir viva. Y mientras nos sentábamos otra vez a charlar con una taza de café entre las manos, comprendí que algo profundo estaba creciendo entre nosotros, un vínculo silencioso hecho de miradas, de gestos y de una conexión que ninguna palabra podía abarcar completamente. Sentada allí, con el aroma del café y el sonido de sus movimientos, me sentí rejuvenecer. No había prisa, no había necesidad de apresurar nada. Solo ese momento, compartido, cálido y lleno de posibilidades, que me hacía anticipar con ansias cada próximo encuentro, cada nueva conversación, cada nueva sonrisa que él me regalara.
Los días siguientes fueron distintos, aunque no supe explicarlo al principio. Cada sonido del timbre me hacía levantar la vista con el corazón acelerado. Cada llamada telefónica que no era la mía me hacía sonreír anticipando que pudiera ser él. La casa, que siempre había sido un espacio silencioso y ordenado, se sentía ahora más viva, como si esperara sus pasos, su voz, su presencia. Decidí preparar un poco más de té aquella tarde. Mientras llenaba la tetera y ponía a hervir el agua, sentí un cosquilleo en la nuca, una sensación extraña que me recordaba que había alguien más en mi mente. Recordé sus manos sobre la llave inglesa, su postura segura mientras arreglaba el fregadero, y la intensidad de sus ojos cuando nos cruzamos la mirada. Una sonrisa suave se dibujó en mi rostro y, por un instante, olvidé la rutina y el tiempo. No tardó mucho en llegar. El timbre sonó y me levanté con una mezcla de impaciencia y nerviosismo. Abrí la puerta y allí estaba, con su camisa azul ligeramente arrugada, la caja de herramientas en la mano y esa sonrisa que siempre parecía decirme algo que no pronunciaba. Mi corazón latió con fuerza y tuve que apoyarme brevemente en el marco de la puerta para recuperar la compostura. «Buenas tardes, señora», dijo, con esa voz grave que me llenaba de calma y emoción al mismo tiempo. «Hola, pase, por favor», dije, intentando que mi voz sonara natural, aunque sentía que temblaba ligeramente. Mientras entraba, sentí cómo su presencia transformaba la cocina. No era solo por él, sino por cómo él parecía ocupar el espacio con seguridad, cómo sus movimientos eran fluidos y tranquilos, cómo cada pequeño gesto parecía estar dirigido a hacer que todo se sintiera más cómodo, más humano, más cercano. «Veo que el grifo sigue con su insistente goteo», comentó mientras se inclinaba sobre la tubería, ajustando la llave con cuidado. «Nada que no podamos solucionar». «Sí, gracias por volver», respondí, sintiendo cómo mi voz se suavizaba al pronunciarlo. Mientras trabajaba, me quedé observando los detalles de su rostro, como la luz del sol que entraba por la ventana destacaba sus ojos, como su cabello caía ligeramente sobre la frente cuando se inclinaba, como sus labios se movían apenas al hablar y como sus manos se deslizaban con seguridad sobre las herramientas. Todo parecía una coreografía invisible que solo yo podía notar. «¿Desea que le prepare un café mientras reviso esto?», preguntó, sin apartar la vista de la tubería. «Sí, me encantaría», respondí, con un ligero temblor que me recordó que todavía podía sentir emoción ante alguien. Mientras la cafetera hervía, me encontré observando cómo caminaba por la cocina, cómo apoyaba sus manos sobre la encimera y cómo levantaba la mirada hacia mí de vez en cuando, justo cuando yo lo estaba mirando. Cada uno de esos momentos provocaba un pequeño escalofrío, una especie de electricidad contenida que recorría mi espalda y mis brazos. No era deseo físico, sino algo más sutil, una sensación de anticipación, de emoción por lo inesperado, de reconocimiento de que alguien veía en mí algo que creía olvidado. Nos sentamos con las tazas en la mesa y comenzamos a charlar. Al principio de manera ligera, sobre libros y programas de televisión, sobre la vida cotidiana y los recuerdos de la infancia. Pero poco a poco, las palabras se volvieron más profundas. Hablamos de lo que nos había hecho felices, de lo que nos había dolido, de los lugares que habíamos visitado y de los que aún soñábamos visitar. Cada frase parecía acercarnos más, cada gesto, cada sonrisa, cada mirada, reforzaba un vínculo que crecía silenciosamente. Noté cómo, sin darnos cuenta, nos inclinábamos un poco hacia el otro. La distancia se acortaba con gestos mínimos, el roce de los brazos al pasar la taza, la manera en que nuestras miradas se encontraban durante un instante más largo de lo habitual, el pequeño temblor en la voz al reír por una broma compartida. Era un baile silencioso, lleno de complicidad y ternura, donde ninguno necesitaba pronunciar lo que sentía, se percibía en cada gesto, en cada mirada, en cada respiración. «Me alegra haber venido», dijo, finalmente, mientras terminaba su café. «No solo por arreglar el grifo, sino por esto», y señaló la habitación con un gesto amplio, abarcando el espacio, la conversación, la complicidad. «Para mí también», respondí, sonriendo y sintiendo un calor agradable en el pecho. «Ha sido un momento inesperadamente reconfortante». Pasamos un rato más juntos, charlando sin prisa, riendo, compartiendo historias y recuerdos. Sentí que algo se había encendido dentro de mí, una chispa que llevaba años dormida. No era pasión desenfrenada ni deseo físico, era algo más profundo, la sensación de ser vista, escuchada, apreciada,
de que alguien encontraba placer en mi compañía de la misma manera que yo lo encontraba en la suya. Cuando finalmente se levantó para irse, no pude evitar sentir un pequeño vacío, un silencio más pesado que antes. Sin embargo, al mirarlo mientras ponía su caja de herramientas al hombro y sonreía, comprendí que este vacío no era triste, era expectante, lleno de posibilidades, de encuentros futuros, de conversaciones aún por tener, de risas aún por compartir. Gracias por recibirme otra vez, dijo, al borde de la puerta, con una mirada que parecía sostenerme por un instante más largo de lo habitual. Gracias a usted, por volver, dije, y sentí como mi corazón se aceleraba ligeramente, como si ya esperara con ansias nuestra próxima conversación. Cuando cerró la puerta, me apoyé contra ella y respiré hondo. El aroma del café seguía en el aire, mezclado con la sensación cálida que había dejado su presencia. Sentí que algo estaba cambiando dentro de mí, la soledad ya no era absoluta, el tiempo parecía fluir con nuevas posibilidades, y la idea de que alguien más pudiera compartir estos pequeños momentos de la vida me hacía sonreír sin razón aparente. Esa noche, mientras preparaba la cena, me sorprendí recordando sus gestos, sus palabras, el brillo de sus ojos al mirarme. Sonreí sola, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Comprendí que algo estaba floreciendo, silencioso pero intenso, un vínculo que no necesitaba palabras para existir, pero que prometía hacer que cada nuevo día tuviera un poco más de luz, de emoción, de vida compartida. Y mientras me sentaba a mirar la calle desde la ventana, con la taza de té aún tibia en las manos, supe que nada volvería a ser igual. Cada sombra, cada sonido, cada instante parecía esperar que él regresara, que su presencia llenara de nuevo la casa y, con ella, mi corazón. Han pasado algunos días desde su última visita y, sinceramente, cada mañana me despierto con la esperanza de escuchar el timbre, aunque trate de no admitirlo. Me he sorprendido a mí misma revisando la puerta de la cocina más de una vez, como si eso pudiera adelantar su llegada. Cada vez que la casa queda en silencio, imagino su voz, el leve eco de sus pasos por la madera, el sonido de su risa que todavía resuena en mi memoria. Hay algo en el que no puedo definir con palabras, calma y excitación al mismo tiempo, familiaridad y sorpresa, seguridad y ternura. Cuando finalmente apareció, la emoción me recorrió como un pequeño torbellino. Abrí la puerta y lo vi allí, con su camisa azul ligeramente arrugada y su caja de herramientas colgando de un hombro, y una sonrisa serena que parecía iluminar todo el espacio. Inmediatamente sentí el calor recorrerme las mejillas y un ligero temblor en las manos. Buenas tardes, señora, dijo con esa voz profunda y cálida que parecía envolverme. ¿Cómo está hoy? Hola, pase, por favor, respondí, tratando de sonar natural mientras mi corazón latía con fuerza. Mientras entraba, noté cómo su presencia llenaba la cocina, no solo por su estatura o por cómo se movía con seguridad, sino por algo más sutil, la manera en que su mirada parecía recorrer cada rincón con cuidado, la forma en que sus gestos eran precisos, pero sin rigidez, la tranquilidad que emanaba y que parecía contagiarme. No podía apartar la vista de él, aunque traté de concentrarme en la cafetera que hervía y en el aroma del té que llenaba la cocina. Veo que todo sigue en orden, excepto por un pequeño goteo que encontré, comentó mientras se inclinaba sobre la tubería. Sí, lo noté esta mañana, dije, tratando de no mostrar lo nerviosa que me sentía. Mientras trabajaba, lo observé en silencio. Cada movimiento suyo me resultaba fascinante, como sus manos se movían con seguridad, como se inclinaba y se incorporaba con un gesto casi elegante, como sus ojos se iluminaban al concentrarse en el trabajo. Me sentía curiosamente atraída, pero no de manera física. Era una sensación de anticipación, de emoción por la presencia de alguien que parecía ver más allá de las paredes de mi casa, de las rutinas que había mantenido durante años. ¿Le gustaría que le prepare un té mientras termino esto?, preguntó, con una leve sonrisa. Sí, por favor, respondí, intentando mantener la voz firme, aunque sentí un cosquilleo recorrerme los brazos. Mientras la tetera silbaba, sentí cómo se movía por la cocina, apoyando sus manos sobre la encimera, levantando la vista hacia mí de vez en cuando. Cada gesto, cada mirada, parecía tener un significado oculto, un mensaje silencioso que no necesitaba ser pronunciado. Por un momento, me sorprendí sonriendo sola, sintiendo un calor que no había experimentado en años, una mezcla de curiosidad, anticipación y alegría que me dejaba un poco sin aliento. Cuando finalmente se sentó conmigo a tomar el té, la conversación fluyó con naturalidad.
Hablamos de la vida cotidiana, de libros, de recuerdos de infancia, de viajes que nos habían marcado. Pero, a medida que avanzaba la tarde, la conversación adquirió un matiz diferente. Cada palabra parecía acercarnos un poco más, cada gesto, cada sonrisa, cada mirada compartida aumentaba la sensación de complicidad. Noté que inclinábamos nuestros cuerpos ligeramente uno hacia el otro, sin darnos cuenta. La cercanía era cómoda y, al mismo tiempo, cargada de una tensión silenciosa que me hacía estremecerme. El roce accidental de nuestras manos al pasar la taza, la manera en que nuestros ojos se encontraban por un instante más largo de lo habitual, la ligera aceleración de la respiración al compartir un comentario divertido, todo eso formaba un hilo invisible que nos unía. En un momento, él se inclinó ligeramente hacia mí para señalar un detalle en la tetera, y sentí que el tiempo se detenía. No hubo palabras, solo una mirada profunda que transmitía reconocimiento, interés, afecto, y tal vez algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Me sorprendí contemplando sus ojos y notando cómo cada expresión, cada gesto, parecía despertar emociones que creía olvidadas. «Es agradable pasar tiempo con usted», dijo finalmente, suavemente, con una honestidad que me tocó profundamente. «Para mí también», respondí, y sentí como una sonrisa cálida se extendía por mi rostro, mientras un sentimiento de felicidad contenida se instalaba en el pecho. Hablamos aún más tiempo, intercambiando historias y pequeñas confidencias. Cada palabra, cada gesto, cada silencio compartido parecía reforzar la conexión entre nosotros. A veces me encontraba riendo sin motivo, solo por el placer de escuchar su voz, por la alegría de su presencia. A veces me encontraba callada, absorbiendo cada detalle, el modo en que sus cejas se arqueaban al sonreír, la manera en que sus manos se movían con naturalidad, el calor que parecía emanar de su figura sin que hubiera contacto físico alguno. Cuando llegó el momento de despedirse, sentí una punzada de vacío, pero no tristeza. Era un vacío expectante, lleno de posibilidades. Al mirarlo mientras recogía su caja de herramientas, noté cómo me sostenía la mirada un instante más de lo habitual, y mi corazón dio un brinco. «Gracias por recibirme otra vez», dijo, con esa suavidad que parecía envolverme. «Gracias a usted, por venir», respondí, y el temblor en mi voz me hizo sonreír, dándome cuenta de cuánto esperaba su próxima visita. Cuando cerró la puerta, me apoyé contra ella y respiré hondo. La casa estaba en silencio de nuevo, pero el silencio ahora estaba lleno de recuerdos recientes, de emoción, de posibilidades. Me senté en la mesa, tomando un sorbo de té, y comprendí que algo estaba floreciendo entre nosotros, silencioso pero intenso. Cada mirada, cada conversación, cada gesto compartido había creado un hilo invisible que me hacía sentir viva, esperanzada y emocionada por lo que podía venir. Esa noche, mientras me acomodaba en mi sillón favorito, me sorprendí sonriendo sola. Recordaba su voz, sus manos, su mirada y, sobre todo, la forma en que su presencia había transformado mi rutina, mi casa, mi corazón. Sabía que la soledad ya no era absoluta, que cada día podía traer un encuentro nuevo, una conversación, un gesto, un momento compartido que llenara mi vida de color y emoción. Mientras cerraba los ojos, sentí un calor agradable en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada, viva y anticipando con ilusión algo que aún no tenía nombre, pero que sabía que cambiaría mi vida para siempre. Desde aquel primer día que vino a arreglar el grifo, no podía dejar de pensar en él. Cada rincón de mi casa parecía recordarme su presencia, la cocina, donde habíamos compartido café, la ventana desde la que miraba la calle esperando su llegada, incluso la silla en la que me sentaba, como si ella también supiera que algo había cambiado. Me levantaba cada mañana con la esperanza de escuchar el timbre, y cada vez que lo escuchaba, mi corazón se aceleraba, anticipando su sonrisa, su voz, su presencia tranquila que me llenaba de vida. Ese día llegué a preparar la casa con una dedicación que no era habitual en mí. Limpié cada superficie, puse flores frescas en la mesa, organicé los utensilios de la cocina como si esperara una visita importante, aunque sabía que no era solo la visita lo que esperaba. Cuando escuché el timbre, sentí una emoción que me hizo sonreír sin poder evitarlo. Abrí la puerta y allí estaba él, con la caja de herramientas colgando del hombro, esa sonrisa serena que me hacía sentir como si todo en el mundo estuviera en su lugar. «Buenas tardes, señora», dijo con esa voz profunda y calmada que parecía acariciar el aire. «Hola, pase, por favor», respondí, sintiendo como un calor agradable recorría mi pecho. Mientras se acomodaba en la cocina,
ajustando las herramientas, me di cuenta de que lo observaba más de lo necesario. No era que estuviera siendo indiscreta, era que cada gesto suyo, cada inclinación, cada mirada, parecía hipnotizarme. Había algo en la manera en que se movía con seguridad, como levantaba la cabeza de vez en cuando y nuestras miradas se encontraban, que me hacía sentir despierta, viva y emocionada, como si algo dormido en mí se hubiera activado. El grifo parece un poco más rebelde de lo esperado, dijo, con un toque de humor en la voz. Pero nada que no podamos solucionar juntos. Sí, gracias por volver, dije, sintiendo que mis mejillas se coloreaban de manera involuntaria. Mientras trabajaba, me encontré a mí misma imaginando conversaciones futuras, risas compartidas, momentos tranquilos como aquel en la cocina. Sentía una mezcla de anticipación y satisfacción, un tipo de emoción que no podía clasificar del todo, pero que llenaba mi pecho de calor y mi mente de pensamientos felices. Cada vez que levantaba la vista hacia mí, sentía que algo invisible nos unía, un hilo sutil de complicidad que crecía con cada segundo. Le ofrecí preparar té y aceptó con una sonrisa suave. Mientras la tetera hervía, nos encontramos charlando de manera ligera, de libros que habíamos leído, de programas de televisión, de recuerdos de nuestra juventud. Pero pronto, las palabras se volvieron más íntimas, más profundas. Hablamos de lo que nos hacía felices, de lo que nos dolía, de viajes que habíamos hecho y que nos habían marcado. Cada frase parecía acercarnos un poco más, cada gesto reforzaba la sensación de conexión que crecía silenciosamente entre nosotros. Noté cómo la distancia entre nosotros disminuía sin darnos cuenta. Nos inclinábamos ligeramente uno hacia el otro mientras hablábamos, nuestras manos se rozaban al pasar la taza, nuestras miradas se encontraban más de lo habitual. Era un baile invisible, lleno de complicidad y ternura, donde cada gesto tenía significado, donde cada silencio estaba cargado de emoción. En un momento, se inclinó ligeramente para señalar algo en la tetera y nuestros ojos se encontraron por un instante más largo de lo habitual. Sentí que el tiempo se detenía y un calor agradable me recorrió la espalda y el pecho. No había palabras, solo la sensación de ser comprendida, apreciada y vista por alguien que realmente parecía interesarse en mí, en lo que decía, en lo que sentía. Es agradable pasar tiempo con usted, dijo suavemente, con una sinceridad que me tocó profundamente. Para mí también, respondí, sintiendo como una sonrisa se dibujaba en mi rostro y como mi corazón se aceleraba un poco más. Hablamos durante horas, entre té, risas y confidencias. Cada conversación me acercaba más a él y cada gesto, por pequeño que fuera, reforzaba un vínculo silencioso que se estaba formando entre nosotros. Sentía que podía confiar en él, que podía ser yo misma, sin miedo ni reservas, y que él me aceptaba tal como era. Cuando llegó el momento de despedirse, sentí un vacío momentáneo, pero no era triste. Era un vacío lleno de expectativa, de anticipación por lo que vendría, por las conversaciones futuras, por la cercanía silenciosa que ya comenzaba a existir entre nosotros. Al mirarlo mientras recogía su caja de herramientas, noté cómo me sostenía la mirada un instante más de lo habitual, y sentí una emoción intensa que me hizo sonreír sin poder evitarlo. Gracias por recibirme otra vez, dijo, con esa suavidad que parecía envolverme. Gracias a usted, por venir, respondí, y sentí un temblor en mi voz que me recordó lo viva que me sentía gracias a su presencia. Cuando cerró la puerta, me apoyé contra ella y respiré hondo. El aroma del té seguía en el aire, mezclado con la sensación cálida que había dejado su visita. Su presencia había transformado mi rutina, mi casa, mi corazón. Sabía que algo estaba floreciendo entre nosotros, silencioso pero intenso, y que cada encuentro hacía que la expectativa de la próxima visita llenara mi vida de alegría y emoción. Esa noche, mientras me acomodaba en el sillón frente a la ventana, repasé cada detalle de su visita, la manera en que sonrió, cómo movía las manos, cómo nuestras miradas se cruzaron y cómo, sin tocarme, lograba hacer que mi corazón se sintiera vivo y ligero. Me sorprendí a mí misma anticipando su regreso, imaginando nuevas conversaciones, nuevos gestos, nuevos momentos compartidos. Y mientras cerraba los ojos, supe que algo profundo había comenzado, una conexión silenciosa que transformaba mi soledad en expectativa, mi rutina en alegría, y mi corazón en algo que se sentía más joven, más ligero y más abierto a la vida. Desde aquel primer encuentro con él, todo en mi rutina diaria parecía girar en torno a la expectativa de su visita. Cada sonido, cada sombra,
cada silencio estaba impregnado de recuerdos de su voz, de su sonrisa, de la manera en que sus ojos se encontraban con los míos como si le importara cada detalle, como si leyera en mi corazón sin necesidad de palabras. Era una sensación que no había experimentado en años, y, sin embargo, se sentía tan natural como respirar. Aquella tarde, cuando escuché el timbre, mi corazón dio un vuelco que me hizo apoyarme brevemente en la puerta para recuperar la compostura. Abrí y allí estaba él, con su caja de herramientas colgando del hombro y la sonrisa serena que parecía iluminar todo el espacio. No había necesidad de palabras, su presencia era suficiente para llenar la habitación con una calidez que me hacía sentir completa, viva, y, ¿por qué no admitirlo?, un poco nerviosa, como si un torbellino de emociones estuviera esperando a desatarse. «Buenas tardes, señora», dijo con esa voz grave y tranquila que siempre parecía acariciarme el alma. «Hola, pase, por favor», respondí, con una sonrisa que no podía ocultar la emoción que sentía. Mientras entraba y comenzaba a trabajar en el grifo, me sorprendí observando cada gesto suyo, la manera en que inclinaba el cuerpo, cómo sus manos se movían con seguridad y precisión, cómo levantaba la mirada y nuestros ojos se encontraban por un instante más largo de lo habitual. Cada gesto suyo parecía transmitir algo que no se decía con palabras, una atención silenciosa que me hacía sentir vista, comprendida, apreciada. «Parece que el goteo ha decidido ser más persistente hoy», comentó con un tono casi divertido. «Sí, creo que disfruta molestándome», respondí, riendo suavemente mientras mi corazón latía con fuerza por la proximidad de su figura. Le ofrecí preparar té mientras trabajaba, y aceptó con una sonrisa tranquila. Mientras la tetera hervía y el aroma del té llenaba la cocina, nos encontramos charlando sobre la vida cotidiana, recuerdos, libros, viajes, y pequeñas anécdotas que nos hacían reír. Pero había algo más en el aire, algo silencioso que no necesitaba pronunciarse. Era la sensación de cercanía, de complicidad, de una conexión que crecía con cada mirada, cada gesto, cada respiración compartida. Cuando se inclinó ligeramente sobre la encimera para ajustar la llave, nuestros ojos se encontraron y sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Era como si un hilo invisible nos uniera, y cada instante prolongado reforzaba ese vínculo. No era deseo físico, sino una emoción más profunda, más intensa, la sensación de ser comprendida, de que alguien apreciaba cada detalle de mi existencia, cada pequeño gesto de mi rutina, cada pensamiento que dejaba escapar en palabras o miradas. Nos sentamos finalmente a tomar el té, y la conversación fluyó con naturalidad. Sin embargo, algo había cambiado, cada frase, cada gesto, cada risa compartida estaba cargada de una tensión silenciosa, de una emoción contenida que ninguno de los dos nombraba, pero que sentíamos. La distancia entre nosotros parecía disminuir sin esfuerzo, y me sorprendí inclinándome ligeramente hacia él, absorbiendo cada matiz de su expresión, cada inflexión de su voz, cada pequeño movimiento que hacía. «Me alegra pasar tiempo con usted», dijo suavemente, con una sinceridad que me tocó el corazón. «Para mí también», respondí, con una sonrisa cálida y un ligero temblor en la voz que apenas noté yo misma. Hablamos durante horas, compartiendo recuerdos, confidencias, pequeñas historias de nuestras vidas que nos hacían reír y, a veces, suspirar. Cada momento juntos reforzaba un vínculo silencioso, un lazo que no necesitaba palabras para existir, pero que crecía con fuerza. Sentí que podía confiar en él, que podía ser yo misma sin miedo, y que él me aceptaba tal como era. En un momento, mientras pasábamos la taza de té entre nosotros, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para que un calor agradable me recorriera el cuerpo y un cosquilleo recorriera mis brazos. Él levantó la mirada, y por un instante, nuestros ojos se encontraron con una intensidad silenciosa que decía más que cualquier palabra. Esa mirada me hizo sentir comprendida, vista, apreciada y, de una manera inesperada, deseada de forma tierna y emocional. Es curioso cómo algunas visitas simples pueden convertirse en momentos tan especiales, dijo, con esa calma que siempre me dejaba sin aliento. Sí, parece que el tiempo pasa distinto cuando estamos juntos, respondí, y sonreí ante la idea de que compartíamos un espacio que se sentía casi mágico. Pasamos la tarde entre conversaciones, risas y silencios compartidos, donde cada pausa, cada mirada, cada gesto tenía significado. Sentí que cada instante con él fortalecía un vínculo que había comenzado días atrás y que ahora se sentía inevitable, necesario, vital de alguna manera.
Me sorprendí pensando en su voz, su sonrisa, sus ojos, y en cómo cada visita transformaba mi rutina y llenaba mi casa de calidez. Cuando llegó el momento de despedirse, sentí un vacío momentáneo, como si algo dentro de mí se resistiera a dejarlo ir. Pero no era tristeza, era anticipación, la certeza de que volvería, de que cada encuentro futuro tendría la misma magia silenciosa, la misma cercanía cargada de emoción contenida. Gracias por recibirme otra vez, dijo suavemente, mientras sostenía mi mirada un instante más largo de lo habitual. Gracias a usted, por venir, respondí, sintiendo un calor agradable en el pecho y un ligero temblor en la voz. Cuando cerró la puerta, me apoyé contra ella y respiré hondo. La casa estaba nuevamente en silencio, pero ahora el silencio estaba lleno de recuerdos, de emociones, de posibilidades. Sabía que algo profundo había comenzado, un hilo invisible que nos unía y que se fortalecía con cada visita, cada conversación, cada gesto silencioso. Esa noche, mientras me sentaba frente a la ventana con una taza de té aún tibia, recordé cada detalle de su presencia, la forma en que sonrió, cómo movía las manos, cómo nuestras miradas se cruzaban y cómo, sin tocarme, lograba hacer que mi corazón se sintiera ligero, vivo y lleno de esperanza. Comprendí que la soledad que había sido constante en mi vida ya no dominaba mi corazón, ahora había espacio para la emoción, para la expectativa, para la alegría de compartir momentos que, aunque simples, tenían un valor inmenso. Mientras contemplaba la calle desde mi ventana, sentí una paz profunda mezclada con una emoción intensa. Cada visita suya había dejado un rastro en mi corazón, una sensación de cercanía, de comprensión, de afecto y, sobre todo, de que alguien valoraba mi compañía de manera genuina. Sabía que cada día traería nuevas oportunidades para fortalecer ese vínculo, para reír, para compartir, para vivir plenamente la cercanía de alguien que había llegado a mi vida de manera inesperada, pero perfecta. Cerré los ojos, respirando hondo, sintiendo cada emoción, cada latido, cada pensamiento como parte de un todo que se sentía completo y pleno. Sabía que el hilo que nos unía no era efímero, era algo que había comenzado con una mirada, un gesto, una conversación, y que ahora crecía con fuerza, silencioso pero imparable, transformando mi vida, mi rutina y mi corazón de manera que nunca había imaginado. En ese momento, comprendí que la vida podía sorprendernos incluso en los detalles más simples, una visita, una sonrisa, una taza de té compartida. Y mientras la noche caía, con la luz de la luna iluminando la cocina vacía y silenciosa, supe que él volvería, que nuestras miradas volverían a encontrarse, y que cada instante compartido seguiría llenando mi corazón de calidez, emoción y una felicidad que creía olvidada.